Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema de evaluación de proyectos, el cual dice lo siguiente. Asbestos Industriales planea adquirir una maquinaria a 4 años por un valor de 500,000. Los gastos de instalación del equipo serán de 150,000. Los datos de los 2 primeros años del proyecto son los siguientes. Ventas 700,000 pesos por año, costos de producción 280,000, gastos de administración y ventas 70,000, gasto por depreciación 137,500. Los datos de los 2 últimos años son los siguientes. Ventas 1,000,000 de pesos, costos de producción 400,000, gastos de administración y ventas 100,000 y gasto por depreciación 137,500. Por otro lado, la depreciación es del 25% anual y se calcula mediante el método de línea recta. El valor de rescate del equipo es de 100,000 y se puede vender en 250,000 al finalizar su vida útil. La tasa impositiva es del 30% anual y la tasa de impuestos sobre ganancias de capital es del 20% anual. La tasa de descuento es del 10% y se aportarán recursos propios del inversionista. Y se pide elaborar el flujo de caja libre y decidir si conviene aceptar o rechazar el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir este formato que están viendo aquí en pantalla. Este formato aplica para todos los proyectos de inversión. En este caso tenemos que tener muy en cuenta que estamos tratando con una empresa nueva. Estamos empezando desde el punto de la creación. Por lo tanto, este flujo de caja representa todo lo necesario para poder crear esa empresa. Entonces nosotros empezamos siempre con las ventas del producto o el servicio. A las ventas le restamos los costos de producción, tanto fijos como variables, y eso nos da la utilidad bruta. Posteriormente a la utilidad bruta le quitamos los gastos operativos y las depreciaciones y llegamos a la utilidad operativa. Luego después a la utilidad operativa le quitamos el impuesto sobre la renta y llegamos a la utilidad operativa después de impuestos. A la utilidad operativa después de impuestos también se le conoce como NOPAT. Este es un término únicamente que se utiliza en este tipo de flujo de caja, mayormente conocido como flujo de caja libre. Posteriormente a esto, aquí viene la parte interesante. Tenemos que sumar las depreciaciones y amortizaciones. Si ustedes se dan cuenta, primero las teníamos que restar, porque las depreciaciones representan un gasto, pero al final las tenemos que volver a sumar, porque a pesar de que son un gasto para ser deducibles de impuestos, no es un desembolso de efectivo, recordando que estamos tratando con un flujo de caja. Posteriormente restamos las inversiones en activos fijos y en capital de trabajo, sumamos el valor de recuperación del capital de trabajo y sumamos el valor de venta de algunos activos fijos. Y de esa manera llegamos al flujo de caja libre. Entonces, antes de comenzar, lo primero que tenemos que tener en mente es que siempre tenemos que empezar con el flujo de caja inicial, es decir, el que ustedes tienen en el año 0. El flujo de caja inicial está compuesto por la inversión inicial del proyecto y los gastos de capital. También hay ocasiones que tienen capital de trabajo inicial o valor de venta de ciertos activos, pero en este caso, como es una empresa nueva, únicamente van a tener su inversión inicial. No vamos a entrar tanto en detalle con respecto al capital de trabajo. Eso a lo mejor lo voy a hacer en otro problema aparte. Por el momento va a ser un problema muy sencillo, nada más vamos a seguir aquí el formato y vamos a ir vaciando la información. Entonces, primero vamos a comenzar con la inversión neta en activos fijos. Como es inversión, empezamos en el año 0. Entonces, para calcularla, nosotros tenemos que checar cuál es el costo del activo que estamos adquiriendo y sumarle los gastos de capital. Los gastos de capital también se les conoce como CAPEX. Son todos aquellos gastos que son necesarios para poner al activo en marcha. En su conjunto, determinan la inversión neta en activos fijos. Entonces, según este problema, la empresa planea adquirir una maquinaria a 4 años por un valor de 500,000 pesos y los gastos de instalación del equipo serán de 150,000. Por lo tanto,
Aquí en inversión neta yo tendría que la inversión inicial es de 500,000 pesos y los gastos de capital de trabajo, de capital, son de 150,000. Entonces yo lo sumo y de esa manera obtengo la inversión neta, que en este caso es de 650,000 pesos. Esta inversión neta la vamos a colocar acá arriba, en donde dice inversión en activos fijos. Y si se dan cuenta, ya me recalcula el flujo de caja libre del proyecto, que son los mismos 650,000. Si se dan cuenta, están en negativo, precisamente porque es un desembolso de efectivo. Y bueno, esto vendría siendo todo para la inversión inicial. Lo siguiente es proyectar los flujos de caja operativos, ya cuando el proyecto va a estar en marcha. Para ello necesitamos información sobre las ventas, los costos de producción y los gastos y depreciaciones. Entonces vamos a empezar con el año 1 y así vamos a ir vaciando hasta terminar en el año 4. Vamos a ver qué información tenemos. Aquí tenemos que los datos de los 2 primeros años del proyecto son los siguientes. Tenemos ventas por 700,000 y costos de producción de 280,000. Entonces en ventas yo coloco 700,000 en el año 1 y 700,000 en el año 2. En costos de producción 280,000 y 280,000. También nos están diciendo que los datos de los 2 últimos años son los siguientes. Tenemos ventas por 1,000,000 de pesos y costos de producción de 400,000. Entonces pondríamos aquí en el año 3 y año 4 1,000,000 y 1,000,000 de pesos. Y los costos de producción eran de 400,000 pesos. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, vamos a determinar la utilidad bruta. Para ello, tomamos las ventas y le restamos los costos de producción. Y hacemos lo mismo para los otros años. Y ya tenemos la utilidad bruta. Lo siguiente va a ser restar los gastos de operación y las depreciaciones. Entonces vamos a checar cuáles son los gastos de operación y las depreciaciones. Entonces gastos de administración y ventas, que es lo mismo, son los gastos operativos, son de 70,000 por los 2 primeros años. Y el gasto por depreciación es de 137,500. Entonces colocamos 70,000 y el gasto por depreciación es de 137,500. Luego, para los 2 últimos años tenemos que el gasto por depreciación es de 137,500. Ese no cambia. El gasto por depreciación siempre es el mismo. Y en los de administración y ventas tenemos que son de 100,000 pesos por año. Entonces, una vez hecho esto, vamos a determinar la utilidad operativa. Para ello hacemos lo siguiente. Tomamos la utilidad bruta y le restamos los gastos operativos y las depreciaciones. Y de esa manera obtenemos la utilidad operativa. Posteriormente a la utilidad operativa le restamos el impuesto sobre la renta, que en este caso el porcentaje es del 30%. Entonces, para ello, multiplicamos la utilidad operativa por el 30%. Multiplicamos... se me fue aquí la cosita esta. Multiplicamos la utilidad operativa por el 30%. Y de esa manera obtenemos los impuestos. Entonces, utilidad operativa menos el impuesto sobre la renta
me da la utilidad operativa después de impuestos. Y bueno, ya por el momento todo va bien. Lo siguiente es sumar la depreciación o amortización, recordando que ya la habíamos restado en el paso anterior, pero ahora la vamos a sumar para quitar el efecto que produce en el flujo de caja, recordando que la depreciación es un gasto y se debe contabilizar, pero no representa una salida de efectivo, por lo tanto tenemos que volver a sumarla. Entonces nada más copio y pego los datos que ya tenía. Y posteriormente a esto tenemos que restar la inversión neta en activos fijos y en capital de trabajo. En este caso, normalmente la inversión en activos fijos casi siempre es al principio, es decir, como lo calculamos en el año cero. Pero se da casos donde también pueden tener inversiones posteriores al año cero, es decir, en el tiempo en el que ustedes están operando el proyecto. Pero en este caso no nos están indicando nada, así que lo vamos a dejar en ceros. Casi siempre el caso más común es que la inversión en activos fijos siempre es al principio, en el año cero. Normalmente no tienen nada en los años posteriores, pero nada más para que lo tengan en consideración. Inversión neta en capital de trabajo, pues en este problema no nos dan datos para calcular el capital de trabajo, entonces lo voy a dejar en ceros. Muy importante este rubro, pero vamos a empezar con un problema sencillo, por lo tanto no vamos a tocar tema en esto. Posteriormente sumamos el valor de recuperación del capital de trabajo, que tampoco es necesario, no tenemos la información aquí. Y valor de venta neto de activos fijos, pues tampoco tenemos nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A la utilidad operativa después de impuestos, le vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones, le restamos la inversión neta en activos fijos, la inversión en capital de trabajo, le sumamos la recuperación del capital de trabajo y le sumamos el valor de venta neto de activos fijos. Y de esa manera obtenemos el flujo de caja libre del proyecto. Entonces, una vez hecho esto, vamos a checar el flujo de caja terminal, es decir, el del último año. Entonces, normalmente en el flujo de caja terminal, ustedes también pueden tener datos adicionales, como por ejemplo la recuperación del capital de trabajo o el valor de venta de ciertos activos fijos. En este caso, como nosotros estamos adquiriendo una maquinaria, lo más común o lo más probable es que al final de la vida útil esa máquina ya no sirva. Entonces nosotros podemos venderla en el año 4. Para ello vamos a checar información en el problema a ver si nos están dando algún dato con respecto a la venta de esa maquinaria. Entonces en este caso nos están diciendo que en el punto número 2, vamos a fijar la nota, en el punto 2 tenemos que el valor de rescate del equipo es de 100,000 y se puede vender en 250,000 al finalizar su vida útil. Entonces nos están dando el valor de rescate y el valor de venta. Entonces vamos a checar aquí, abajo. Aquí abajito yo ya tengo algo para calcular el valor de venta neto de los activos fijos. Como dijimos, se va a vender al finalizar su vida útil, es decir, en el año 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que tomar el valor de mercado, es decir, el valor real del activo, que en este caso es el valor de la venta, que son 250,000 pesos. A estos 250,000 yo le voy a restar el valor en libros, es decir, el valor histórico o el valor contable de ese activo. Entonces, si ustedes sabrán, cuando compramos o adquirimos un activo fijo, este se va depreciando conforme pasa el tiempo. Y al final de su vida útil podemos estimarle un valor de venta. A esa estimación se le conoce como valor de rescate o valor de salvamento. Al final del día es lo mismo que el valor en libros en el último año. Entonces, el valor de salvamento o el valor en libros de este activo
habíamos dicho que era de 100,000 pesos. Entonces, una vez hecho esto, tenemos que restar el valor de mercado, o sea, el valor real, menos el valor contable, y de esa manera obtenemos la utilidad o pérdida sobre venta de activos, que en este caso es de 150,000 pesos. Posteriormente, esta utilidad o pérdida se va a multiplicar por la tasa de impuestos sobre ganancias de capital. El impuesto sobre ganancias de capital es el impuesto que a ustedes les están cobrando por vender el activo. Normalmente se cobra porque ustedes colocan el activo en cierto lugar al público o al mercado. Entonces, ustedes están forzados a darle al gobierno un porcentaje sobre las ganancias de la venta de esos activos. En el caso de este problema se nos indica que la tasa de impuestos sobre ganancias de capital es del 20%. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la utilidad por el 20%. Vamos a expresarlo aquí en moneda. ¿Ok? Y de esa manera obtenemos... Déjame pongo aquí el porcentaje porque no puse el porcentaje. Ahí voy. Sí. Aquí está el porcentaje que es el 20%. Entonces multiplicamos la utilidad por el 20% que es la tasa de impuestos. Y de esa manera calculamos el impuesto sobre ganancias de capital. Entonces todavía no hemos acabado. Aquí lo único que hicimos fue calcular el impuesto sobre ganancias de capital. Para calcular el valor de venta neto, lo que hacemos es tomar el valor de mercado, que ya tenemos acá arriba, y le vamos a restar el impuesto sobre ganancias de capital que acabamos de calcular, que es de 30,000. Y de esa manera obtenemos el valor de venta neto de activos fijos. Entonces, recapitulando, primero agarramos el valor de mercado, le restamos el valor en libros y obtenemos la utilidad o pérdida sobre venta de activos. Esta utilidad o pérdida está sujeta a la tasa de impuestos sobre ganancias de capital. Entonces lo multiplicamos y obtenemos el impuesto sobre ganancias de capital. Una vez que tengamos el valor del impuesto, ya podemos hacer la resta del valor de mercado, o sea, el valor real del activo, menos el impuesto sobre ganancias. Y de esa manera obtenemos el valor de venta neto del activo fijo. Entonces, en este caso, el valor de venta neto es de 220,000 pesos. Ese numerito yo lo voy a colocar aquí en el último año, donde dice valor de venta neto de activos fijos. Entonces, para ello, pues lo voy a fijar y arrastro la fórmula. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos todos los flujos de caja libre del proyecto. Aquí naturalmente si comparan este valor con los de los años anteriores, se van a dar cuenta que es muy grande. Y es precisamente por eso, porque ustedes vendieron la maquinaria y le sacaron un buen rendimiento o una buena utilidad. Entonces, una vez que ya tengamos todos los flujos de caja proyectados, lo siguiente es hacer la evaluación del proyecto. Pero antes de empezar con la evaluación del proyecto, me gustaría explicar de dónde surgen las depreciaciones y amortizaciones, porque creo que ese es un tema muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, aquí el valor de la depreciación ya no lo estaban dando en el problema. Nos estaban diciendo que era de 137,500. Normalmente no les dan el gasto por depreciación, ustedes lo tienen que calcular. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular ese gasto por depreciación. A pesar de que ya nos lo dieron en el problema, yo lo voy a calcular. Entonces para ello me voy a ir aquí a la otra pestaña y voy a hacer un cuadro en donde voy a tener la depreciación contable de la inversión inicial. Y de acuerdo con este problema, existen diferentes métodos de depreciación. Tenemos los métodos tradicionales y los métodos de depreciación acelerada. En este caso se está utilizando el método tradicional, que viene siendo el método de la vida útil o el método de línea recta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos una tabla
colocamos los años de vida útil del proyecto, que en este caso son 4. En otra columna vamos a colocar la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer este cuadro? Tenemos que partir del costo de adquisición del activo, que en este caso es de 650,000 pesos. Recordando que estos 650,000 provienen del costo de compra del activo más los gastos de capital. Entonces, una vez teniendo esto en mente, lo que vamos a hacer es colocar el valor de salvamento, que en este caso es de 100,000. El valor de salvamento es el que ustedes están pronosticando o están esperando vender al final de la vida útil de sus activos, o sea, en el año 4. Entonces, una vez que tengamos el costo de adquisición del activo y el valor de salvamento, ya podemos calcular el monto a depreciar. Para ello hacemos lo siguiente. Agarramos el costo de adquisición y le restamos el valor de salvamento. Y de esa manera obtenemos el monto a depreciar. Posteriormente, al monto a depreciar lo vamos a dividir entre la vida útil del activo. En este problema nos estaban diciendo que la vida útil era del 25%, pero el 25% lo podemos transformar en años. El 25% es la cuarta parte. Por lo tanto, el 25% es lo mismo que 4 años. Entonces ya con esto podemos calcular el gasto por depreciación anual. Lo que hacemos es dividir el monto a depreciar entre los años de vida útil del activo. Y de esa manera obtenemos el gasto por depreciación anual, que si se dan cuenta es el mismo que nos estaban proporcionando en el problema. Entonces este gasto por depreciación anual yo lo voy a colocar acá arriba en todos los años de mi tabla. Y si yo lo sumo, que es lo que voy a hacer aquí, voy a sumar todas las depreciaciones, voy a obtener el monto a depreciar, que es el mismo que ven acá abajo. Posteriormente vamos a calcular la depreciación acumulada. Para ello, tomamos la depreciación del primer año y la fijamos. Para el segundo año, la depreciación acumulada será la depreciación del año anterior, es decir, del año 1, más la depreciación del siguiente año. Y así nos vamos hasta terminar la tabla. Y bueno, ya por último, para calcular el valor en libros, lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos el saldo anterior, que en este caso es de 650,000, que corresponde con el costo de adquisición. Le restamos la depreciación anual y de esa manera obtenemos el valor en libros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor en libros en el último año es de 100,000 pesos, que es lo mismo que corresponde con el valor de salvamento. Entonces podemos darnos cuenta que esta tabla ya está bien construida. Entonces esto era nada más para que se den una idea de cómo se calcula la depreciación. Es necesario que ustedes hagan una tabla en donde coloquen los años, el gasto por depreciación, la depreciación acumulada y el valor en libros. Y nosotros, para poder calcular el gasto por depreciación, tenemos que tener el costo de adquisición del activo y el valor de salvamento. Una vez que tengamos esto, podemos calcular el monto a depreciar y dividirlo entre la vida útil del activo, y de esa manera podemos calcular dicho gasto. Entonces ya quedó comprobado aquí ya con esta tabla de depreciación que en efecto son 137,500. Era nada más para que tuvieran en mente en el radar cómo se puede calcular este gasto. Entonces, bueno, ya regresando a lo que en realidad nos está importando, tenemos que evaluar el proyecto. Una vez que ya tengamos todos los flujos de caja libre construidos, ya podemos evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Con los indicadores principales, que en este caso es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión y el índice de rentabilidad. Recordando que estos flujos de caja son flujos de caja a futuro y provienen de un pronóstico de ventas, de costos y de gastos. Entonces yo cuando quiero comparar los proyectos,
yo no puedo compararlos utilizando las cantidades a futuro. Lo que tengo que hacer es descontar los flujos de caja y traer su valor equivalente en tiempo presente, es decir, en pesos del día de hoy. Y para ello se usa una tasa para descontar esos flujos de caja. En este caso, en el problema, nos estaban diciendo que la tasa de descuento es del 10% anual y se aportarán recursos propios del inversionista. Entonces, esta tasa de descuento aquí ya la tengo yo colocada, es del 10% anual, y con esta tasa de descuento vamos a calcular el valor presente neto. Entonces, para ello, para calcular el valor presente neto, yo utilizo la siguiente fórmula. BNA me va a pedir la tasa y los valores de mis flujos de caja. Primero coloco la tasa de descuento, que es del 10% anual, y posteriormente me pide los valores, que en este caso son los flujos de caja. Ojo con esto, los flujos de caja son únicamente del año 1 al año 4. No se considera la inversión inicial, porque la inversión inicial se va a restar de esta fórmula. Entonces yo coloco el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, cierro paréntesis y le resto la inversión inicial. En este caso, como está negativo, por las leyes de los signos, yo le voy a poner el más, pero en realidad pues lo que ustedes tienen que hacer es restarlo. Pero es lo mismo, nada más por las leyes de los signos yo le estoy poniendo el más, porque la cantidad ya está aquí negativa. Entonces de esa manera obtienen el valor presente neto. Para calcular la tasa interna de retorno, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Colocamos la palabra TIR y ya me va a pedir los valores del flujo de caja. Para calcular la tasa interna de retorno, aquí sí tenemos que considerar tanto la inversión inicial como todos los flujos de caja operativos. Entonces en la TIR yo coloco todos los flujos de caja. Y de esa manera obtengo que la TIR es del 40.20% anual. Posteriormente vamos a calcular el periodo de recuperación de la inversión inicial. Y para ello yo tengo que hacer una tablita. Entonces me voy a ir acá, en donde tenía el cuadro de depreciación, y vamos a rellenar la tablita del periodo de recuperación de la inversión inicial. Para ello yo tengo que colocar mis flujos de caja libre. Entonces, viendo esta información, tenemos el desembolso inicial de 650,000. Posteriormente, en el año 1 y el año 2, tenemos 286,250 en el año 1 y en el año 2. En el año 3 tenemos 391,250. Y en el año 4, 611,250. Entonces, una vez que tengamos los flujos de caja libre, vamos a calcular algo que se conoce como monto por recuperar. El monto por recuperar representa el dinero que hace falta para recuperar la inversión inicial, es decir, estos 650,000. Entonces, naturalmente, en el año 0, cuando ustedes hacen el desembolso inicial, pues obviamente les falta por recuperar toda la cantidad. En el año 1, lo que va a faltar por recuperar es el saldo anterior, es decir, los 650,000, más el flujo de caja siguiente, es decir, el del año 1. Y así me voy a ir arrastrando las columnas. Entonces aquí podemos observar que en el año 0 me falta por recuperar 650,000. En el año 1 también me falta por recuperar dinero. En el año 2 también. Y fíjense que en el año 3 ya tengo yo un monto positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 3 yo ya recuperé la inversión inicial. Recordando que estos números negativos representan pues lo que me falta por recuperar de los 650,000. Y en el momento en el cual yo obtengo la cantidad positiva, quiere decir que aquí ya recuperé la inversión inicial. Entonces, aquí el método no termina aquí.
nosotros podemos pensar de que, bueno, pues entonces como tengo aquí el flujo de caja positivo en el monto por recuperar en el año 3, yo lo recupero aquí. Pero la realidad es que no es así. Nosotros lo tenemos que recuperar entre el segundo y el tercer año, porque en el segundo año es donde tenemos el último flujo de caja negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos el último flujo de caja negativo, es decir, aquí donde dice monto por recuperar, vamos a agarrar estos 777,500 y los vamos a dividir entre el flujo de caja siguiente, que en este caso es 391,250. Y de esa manera, al dividir el monto por recuperar entre el flujo de caja siguiente, obtengo la fracción del año que me hace falta por recuperar, que en este caso es de 0.20 años. Posteriormente, yo tengo que agarrar el año del monto por recuperar, es decir, de estos 77,500. Estos 77,500 están ubicados en el año 2. Entonces aquí le pongo segundo año. Y ya con esto podemos calcular el periodo de recuperación. Para calcularlo, agarramos el año, que es el año 2, y le sumamos la fracción por recuperar. Y de esa manera obtenemos que el periodo de recuperación de la inversión es de 2.20 años. Entonces, vamos a regresarnos acá donde tenemos toda la información y vamos a colocar que el periodo de recuperación de la inversión es de 2.20 años. Entonces ya terminamos con este indicador. Ya por último tenemos el índice de rentabilidad. Para ello tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Colocamos BNA, que viene siendo el valor presente neto, la tasa que viene siendo del 10% anual, y vamos a agarrar los flujos de caja del año 1 al año 4. Posteriormente a esto dividimos entre la inversión inicial. Y de esa manera obtenemos el índice de rentabilidad, que es del 186%. Entonces, una vez que ya tengamos toda esta información con todos los indicadores, ya podemos proceder a dar la decisión del proyecto. ¿Cómo se hace la decisión del proyecto? Nosotros tenemos que comparar la tasa de descuento con la tasa interna de retorno. Entonces, en este caso, la tasa de descuento, que es del 10%, es menor a la TIR, que es del 40%. Entonces, como la tasa de descuento es menor que la tasa interna de retorno, podemos decidir que sí se debe de aceptar el proyecto. Entonces, aceptamos el proyecto porque la tasa de descuento es menor que la TIR. Entonces vamos a colocar aquí, como el 10% es menor al 40.20%, la decisión consiste en aceptar el proyecto. Recordando que la tasa de descuento representa la rentabilidad esperada del inversionista. Entonces, si la rentabilidad esperada del inversionista es menor que la rentabilidad propia del proyecto, sí debemos aceptarlo. Y bueno, ya por último, voy a colocar aquí el dato de la inversión inicial, que viene siendo 650,000 pesos. Y con este dato de la inversión inicial, yo voy a calcular cuánto valen los flujos de caja hoy, es decir, los sobrantes de efectivo que vienen siendo estos. ¿Cómo lo puedo hacer? Como ya tengo el índice de rentabilidad, que es del 186%, yo lo que hago es multiplicar la inversión inicial por ese índice. Y de esa manera obtengo cuánto valen los flujos de caja hoy. Otra manera de calcular estos flujos de caja hoy es simplemente agarramos el valor presente neto, que es de 558,241 pesos, y le sumamos
la inversión inicial. Y de esa manera pueden ver que obtenemos el mismo resultado. Entonces ya con toda esta información ya podemos decir que el proyecto sí se va a aceptar de acuerdo con estos indicadores. Y bueno, eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y suscríbanse.